Hola, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Gracias por haber acudido a este llamado y reencontrarnos de nuevo en este espacio virtual que se está convirtiendo en la normalidad para todas las actividades culturales que estamos haciendo desde el Centro Cultural de España. Como sabéis, el día de hoy tenemos una actividad dentro del programa de la poética, la política y viceversa, un programa del cual yo podría hablar mucho, pero como sabéis todos, Paola Sensebe es la coordinadora y yo creo que con la buena pluma que Paola tiene, lo mejor que puedo hacer es leer un párrafo introductorio sobre cómo ella define este programa. Es un programa dedicado a profundizar en diferentes aspectos vinculados al ámbito literario, desde una pluralidad de voces, individualidades y cuerpos a partir de los aportes de diversas autoras y agentes culturales procedentes de diferentes territorios iberoamericanos. Yo creo que con esto Paola resume perfectamente cuál es el leitmotiv del programa, un programa que a lo largo de todo el año cuenta con diversas actividades y con diversos productos también. Específicamente tendremos 4 talleres a lo largo del año y 8 podcasts. El primer podcast ya se puede disfrutar desde nuestra página web o desde el iVoox del Centro Cultural con la argentina Luciana Cadaya, y yo lo recomiendo muchísimo porque son voces que nos dan otras miradas, nos hacen repensar, nos hacen reflexionar, y sin duda yo creo que es un material muy valioso que va a estar en nuestras redes en cualquier momento que tengáis disponibilidad. Os invito a que entréis y lo escuchéis. En el marco de los talleres, esta semana se inició el primer taller del año con Giovanna Rivero, quien también nos está acompañando. Quiero, por supuesto, agradecer a las dos que estén hoy aquí. Un taller, una cosmografía propia, pero cuando hablábamos con Paola, cuando estábamos armando el programa del proyecto, nos parecía que los talleres siempre son para un cupo limitado, porque si no sería una forma complicada de manejar grandes números, pero pensábamos que era importante tener sesiones abiertas con las talleristas, y en eso nos encontramos hoy. Hoy vamos a tener un diálogo, una conversación con Giovanna y con Paola en torno al taller que se ha estado editando durante esta semana. Yo quiero agradecerles a las dos que un viernes en la tarde hayan decidido acompañarnos y estar aquí con nosotros en este mundo virtual. Nos encontramos los tres en diferentes ciudades, así que bueno, imagino que también mucha de la gente que se conectará o que verá la charla será de diferentes ciudades, y esa es una de las ventajas que tenemos en este mundo virtual. No quiero enrollarme más porque entiendo que la gente lo que quiere es empezar a escuchar a Giovanna y a Paola, así que os agradezco a las dos y le doy la palabra a Paola. Buenas noches Giovanna, buenas noches Juan, buenas noches a todas las amigas que se están conectando de a poco. Quiero comenzar, por supuesto, agradeciendo al Centro Cultural de España en La Paz por la afinidad de intereses y por la buena onda de continuar con el programa de la poética, la política y viceversa, escrituras y feminismos, que comenzamos el año pasado. Hicimos una serie de conversaciones con 14 escritoras invitadas en las que pudimos dialogar de muchísimos temas. Como dice Juan, la virtualidad quizás nos ha quitado algunas cosas, pero también nos ha dado la oportunidad de poder compartir con estas escritoras maravillosas que estaban en 7 países diferentes y que nos mostraron puntos de vista increíbles de todos estos temas. Ahora estamos continuando con los talleres y con el podcast, y hoy estoy muy feliz de conversar con Giovanna porque hemos vivido en esta semana el primer taller, que son talleres están pensados para ser muy prácticos, pero también para desarrollarse en una horizontalidad que compromete al diálogo, que compromete a vernos de ida y vuelta a nosotras mismas, porque estamos enmarcadas en el feminismo y en las escrituras.
Y esto considero que es fundamental para esta política tan importante como es el feminismo. Hablar, conversar, dialogar, que las ideas estén circulando todo el tiempo, porque el pensamiento es una construcción colectiva. Y ahora estamos con Giovanna dándole fin a su taller, a su hermoso taller. Y quiero agradecerle de todo corazón por inaugurar el programa de este año y voy a hacerle una primera pregunta o una primera provocación para que continuemos hablando. El taller, Giovanna lo tituló de manera muy sabia, una cosmografía propia, pues en un guiño a una habitación propia, cuando lo charlábamos, ¿te acuerdas, Gio? A una habitación propia de Virginia Woolf, y eso para mí tenía mucho peso, porque quiero que comencemos hablando de esa importancia de tener una cosmografía propia en estos tiempos, especialmente ahora, en estos tiempos de pandemia, en estos contextos que estamos manejando. Yo sé que es un poco confuso hablar de la democracia, del internet, de los espacios virtuales que hablamos, de los espacios virtuales, porque el taller se centraba en la importancia de tener un espacio personal en esta virtualidad, en este lugar que estamos ocupando de una manera mucho más fuerte en esta época. Pero también como esto en sus complejidades deviene políticamente, ¿no? Y especialmente cuando hablamos de las mujeres ocupando espacios. Siempre ahí hay un tema en tensión, creo yo. Y nada, quisiera comenzar hablando de eso, de esa importancia política de ocupar los espacios en la virtualidad, Gio. ¿Cómo lo ves? Yo creo que esta idea, esto yo estoy hablando, Gio obviamente lo ha desarrollado en el taller, y ahora lo que quiero es que lo compartamos con las amigas que nos están escuchando. Y antes de que comience, Gio, también las quiero invitar a las personas que estén escuchando a que podamos interactuar también y continuar con este diálogo, y dejen en los comentarios sus preguntas para que en adelante podamos leerlas y Gio las pueda contestar. Bueno, primero quiero agradecerte, Paola, por haberme invitado, haberme animado a tocar un tema en el que no me considero para nada una experta, pero para mí ahí también estuvo la provocación, porque pensé, generalmente nos replegamos cuando no nos sentimos seguras sobre un tema, ¿no? Cuando sentimos que somos casi impostoras en el tema. Y entonces yo decidí, cuando me invitaste, a hacer este ejercicio de ¿y por qué no? ¿No? ¿Y por qué no conversar sobre algo que vengo haciendo de manera intuitiva y que quizás en el diálogo con las talleristas me permita descubrir también de mis propias búsquedas y de las búsquedas de las compañeras algunos elementos que sirvan para organizar ese saber, ¿no? Porque es un saber que vamos desarrollando, como digo, de manera muy intuitiva. Entonces te agradezco por haberme estimulado a dar el paso, y también agradezco al Centro Cultural de España en La Paz, que está propiciando este programa que has ideado y que me parece increíble, ¿no? Es un programa transversal que intenta revisar distintos temas, distintos tipos de agencia, de mujeres, pero también de hombres, de lo que es la comunidad. Entonces me parece muy, muy valioso este proyecto. Y yendo un poco a lo que planteabas sobre el título, cuando me propusiste coordinar, digamos, esta serie de charlas cortitas de 3 días, 1 hora y poco más, sobre el modo en que podemos intervenir en esta gran esfera que es la red, esta dimensión en la que además la pandemia nos ha arrojado sin consultarnos cuán listas estábamos para vivir una virtualidad casi full time, ¿no? Y entonces en esa esfera digo, ¿cómo podíamos nosotras construir algo que pudiéramos llamar el cuarto propio, la cosmografía propia? Y bueno, yo elegí el título
Primero porque pensé en que no se trataba de un espacio único, un espacio cerrado, para nada, por supuesto, sino que en el momento en que inauguramos cualquier cosa en el Internet, desde un perfil de Facebook hasta una identidad en Twitter o Instagram, desde ese momento nos volvemos sujetos públicos, ¿no? Y yo quise partir de esa premisa de que no importa si no posteamos cosas con frecuencia, no importa si incluso somos voyeristas de la red y entramos a mirar qué están posteando los demás y eventualmente dar un like aquí y allá. Esa mera acción de ingresar a ese mundo nos vuelve sujetos públicos, ¿no? Y yo quería partir de esa premisa y de que una cosmografía propia implicaba niveles de complejidad, niveles de compromiso con lo que posteamos, y también la noción de que así como una cosmografía tiene, no sé, galaxias, planetas, ¿no? Tiene este cosmos que nos da la idea de organización, pero que es muy entrópico, muy caótico. Lo mismo puede pasar con un espacio que inauguremos, no puede invitar otras acciones, otros pensamientos, otras intervenciones y generar algo que fue una de las cosas que vimos en el taller a partir de un texto de Cristina Rivera Garza, perdón, el concepto de desapropiación, ¿no? De decir, esto que he creado, que al principio me considero autora de esto, puede dejar de ser mío, lo puedo entregar en esta circulación de símbolos y de contenidos. Entonces, un poco así entrópicamente te lo estoy comentando, porque como charlamos tanto en el taller, hay muchas ideas que seguramente se están quedando en el tintero. Sí, 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 y de hecho yo quiero traer una de esas ideas de las que más me causaron impacto, porque creo que quizás yo no lo había reflexionado nunca de esta forma y tú lo planteaste de esta forma, y me parece importante que lo digas ahora un poco, y es estos conceptos y estas nociones o la diferencia o la relación y articulaciones entre lo privado y lo íntimo. Y esta nuestra presencia en la red como un espacio público, interactuando en este espacio público, contribuyendo además a la archivística, que es un término que usaste también tú en el taller, a esta archivística histórica que estamos construyendo. Las diferencias y las articulaciones entre lo privado y lo íntimo me parecen fundamentales, y en eso quisiera que nos cuentes un poquito. Sí, bueno, quise en realidad transmitir dos cosas muy puntuales durante nuestros ejercicios en el taller, ejercicios de pensamiento, porque también el pensamiento lo consideramos, no sé, un fenómeno abstracto, pero implica un ejercicio, ¿no? Sintáctico del mundo, de organización de las ideas. Entonces, nuestros primeros ejercicios eran de pensamiento. Sabemos que el tercer día las talleristas presentaron un proyecto, pero en las dos primeras sesiones pensamos juntas en lo que iba a ser ese proyecto. Y una de las ideas matrices que me parecía importante para estructurar esos ejercicios era justamente esa dicotomía, este par que es lo privado y lo público, y cómo en realidad algo que puede romper esa dicotomía y algo que puede dinamitar esa distancia entre lo privado y lo público y que puede revolucionar lo público e interpelarlo, es la noción de lo íntimo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, usamos como un ejemplo a Sor Juana, ¿no? Que Sor Juana Inés de la Cruz, ella a partir de las cartas donde vaciaba esa intimidad, estaba interpelando toda la institucionalidad del clero, que intentaba controlar su escritura, controlar su conocimiento, ¿no? Su producción de las ideas. Entonces, quería yo tomar como ejemplo una de las cartas que Sor Juana le envía a su confesor, justamente la carta donde ella
rompe con esta relación de confesor, sujeto que se abre, que entrega la intimidad. Y entonces es en ese momento en que Sor Juana recupera, no la había perdido nunca, pero digamos, hace consciente al otro de que estaba a punto de arrebatarle la fuerza de la intimidad, ¿no? De lo íntimo, de los sentimientos, donde se juegan los afectos, donde se juega el miedo y también las creencias religiosas, en el caso de Sor Juana, o su amor místico, o su amor carnal, ¿no? Entonces, quería partir yo de ese gesto, no es un gesto, ni siquiera es un gesto, de esa acción política de Sor Juana, de hacer de la intimidad en sus cartas un elemento de lucha, de revolución contra eso que intentaba controlarla, ¿no? Normarla. Entonces, hablamos justamente de lo íntimo en su diferencia con lo privado, ¿no? Entendiendo que lo privado, por ejemplo, es aquello que la ley puede considerar como una prerrogativa tuya del yo, ¿no? Un espacio yoico, ahí estaría lo privado, ¿no? Aquello que donde una regla de orden más estándar no pudiera intervenir. Sin embargo, lo íntimo está más allá de lo privado, está en una interioridad que tiene que ver con, como veníamos diciendo, con los afectos, ¿no? Y el afecto como algo que no es normable, que no es regulable, que no se puede dominar, porque el afecto siempre va a encontrar una forma de mutar, ¿no? Una forma de expresión. También una cosa que conversamos fue que los afectos, es decir, lo íntimo, es lo que tenemos en común como sujetos, como raza humana. Realmente el mundo de lo íntimo es la comunidad, mientras que en lo público se juegan aspectos extraordinarios, ¿no? Porque en lo público ocurren cosas que rompen la rutina, qué sé yo, en Estados Unidos tenemos cosas terribles que rompen la rutina, desde tiroteos, a veces cosas lindas, pero generalmente lo público ocurre en el ámbito de lo extraordinario. En cambio, lo íntimo nos es común, y por eso tiene el potencial de construir comunidad si trabajamos, por ejemplo, un espacio virtual desde esa política de lo íntimo. Entonces ese fue uno de los aspectos que nos ayudó a pensar en nuestros proyectos. Sí, fantástico. Y me parece también lo último que acabas de decir, me parece que tiene estrecha relación con una de las máximas del feminismo, que es lo personal es político, ¿no? Como estas cosas que tenemos que pueden ser íntimas, que por mucho tiempo han sido categorizadas como menores, de alguna forma las convertimos en la producción, y es una producción además que pues puede tener muchísimo impacto. Como por ejemplo han mostrado en estos días de taller, y yo también estuve mirando, hay muchas páginas personales, porque hay una diferencia entre la página institucional, ¿no? O de páginas de proyectos, pero páginas personales de escritoras, de artistas que de repente perdidas no en ciudades grandes, sino en pueblos, en comunidades, generan actividades, viven experiencias, y esas experiencias nos llegan a tocar profundamente en esa universalidad que decías de los sujetos que son los afectos. Y ahí hay, claro, y ahí lo político, yo creo, tiene muchos niveles pues de impacto, ¿no? Tiene ese nivel, bueno, ese nivel desde lo que considerábamos o creíamos pequeño impacta y sale gracias a que ahora puedes hacer una página web, o incluso uno de los proyectos, por ejemplo, era para una cuenta de Instagram maravillosa, ¿no? Y tenemos muchas más plataformas donde poder enunciar lo que tenemos, esas experiencias íntimas,
y tiene tantos niveles de impacto político, ¿no? Y ese del impacto político también me interesa conversarlo, como cómo lo ves en el feminismo, por ejemplo, y por ejemplo, era mi idea hablar de cuánto nos ha costado a las mujeres o cuánto nos cuesta enunciarnos, nombrarnos, ¿no? Y enunciarnos y nombrarnos desde estos proyectos en esos espacios que ahora además pueden caracterizarse por una violencia que está creciendo en las redes, con la cultura de la cancelación, con un montón de otras, con el anonimato que, por ejemplo, permite otra serie de actitudes. Entonces, me parecía muy importante hablar de eso, de lo político feminista, la importancia de cuando las mujeres y también pues las diversidades y otras personas que normalmente no son el hombre blanco heterosexual que está acostumbrado a ocupar el lugar de empuñar la palabra pública, lo hace, ¿no? Sí, bueno, a mí me conmovió mucho ayer en nuestra sesión ver los proyectos, ¿no?, de las talleristas. Me conmovió porque estaba todo eso que decís, ese mundo que porque era íntimo antes de plantearse con el potencial de ser público, parecía mínimo, ¿no? Proyectos que tal vez si los comentás como una idea, te los comentás a vos misma, que sos tu primera interlocutora, decís, ¿cómo voy a llevar una página web donde solo voy a poner fotografías de mis abuelos, digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo va a ser esto interesante o posible? Y sin embargo, ahí está toda la fuerza, la capacidad de ir a contrapelo de una gran historia, que es la historia que se cuenta a través de lugares de enunciación legitimados por otros poderes, ¿no? Desde la televisión o columnas de periódico o nombres que tienen prestigio y que de pronto son los únicos que pareciera que pueden enunciar estas historias que van alimentando la gran interpretación del mundo, de la política, de la economía, de las vacunas, de lo que sea. Y de pronto viene alguien y te dice, tengo una página web donde voy a hablar donde solo voy a poner fotografías de mis antepasados y una pequeña historia. Y bueno, no voy a dar más detalles de ese proyecto para que esta tallerista nos sorprenda en su momento, ¿no? Pero lo menciono así a grandes rasgos porque me pareció, esto es ir en contra de esta gran historia totalizadora, esta capacidad de construir una historia íntima pequeña, pero que tiene todo el poder de representar afectos comunes, ¿no? Que nos permiten hacer un viaje transgeneracional a otros momentos, que nos permite incluso mirar el sujeto fotográfico como era a comienzos del siglo XX y como es ahora, ¿no? Por ejemplo, hablamos mucho de cómo el fenómeno selfie te genera una conciencia que tiende al narcisismo, y este sujeto fotografiado va transformando, va trastornando lo que era el antiguo arte de la fotografía. No es distinto cuando ves una fotografía del álbum familiar de los abuelos y ves que tus abuelos, por ejemplo, no sonreían a la cámara. No sonreían a la cámara porque la relación entre el sujeto fotografiado y esa cámara era otra. Entonces, un proyecto así que parece al principio tan pequeño en su intimidad, se vuelve completamente pertinente y contemporáneo y capaz de cuestionar estas estéticas inmediatas, ¿no? Entonces, para mí, como te digo, la sesión de anoche fue muy reveladora de cómo fuimos pensando en estas ideas matrices. Y además yo creo que, bueno, la forma en que se planteó y tú planteaste también el taller, yo sé que siempre es como complicado que la gente como que se anime a hablar, ¿no? Es bien particular que dejemos la timidez y empecemos a hablar en un taller, aunque sea un taller de 12 personas, ¿no?
pero de a poco se fueron animando, nos fuimos animando y empezamos a conversar. Y cuando esto se dio, aunque sea un poco más obligatorio, bueno, ahora van a presentar cada una sus proyectos, pues ahí yo creo que se iluminó todo, ¿no? Porque el tener la oportunidad de ver ese pequeño gigante mundo interior de cada una, con sus planes, con las ideas, con las particularidades de mezclar una cosa, porque claro, como seres humanos somos, ¿no? De repente a mí me gusta hacer origami, pero también me gusta cocinar, pero también me gusta, no sé, pintar, y puedo mezclar todo eso y presentar así una individualidad muy, muy, muy particular, ¿no es cierto? Sí, y claro, hubo otros proyectos en que, digamos, había una visión más clara hacia una agencia de orden público, ¿no? Incluso ahí, en estos proyectos estructurados, por decir, hacia la concientización con respecto al medio ambiente, ¿no? Que fue uno de los proyectos más lindos sobre un tema tan urgente. En ese proyecto también estaba la impronta de lo singular, ¿no? Porque fue algo en lo que hicimos mucho énfasis, cómo dejar esta impronta de lo singular, que es diferente a la impronta yoica, ¿no? Que sería, aquí estoy yo, mírenme, sino que esta impronta de la singularidad también es comunitaria. En este caso, este proyecto estaba definido por una franja generacional muy joven, y esa era una de las cosas que otras talleristas observaron, ¿no? Que iba a ser muy interesante poder escuchar la posición de las generaciones mucho más jóvenes, claro, con respecto a la urgente situación de la crisis climática. Entonces, uno ve esa variedad y te das cuenta de que era importante hablar de construir contenidos, porque en cualquier tipo de plataforma podés elaborar un proyecto que esté destinado, o que parta de lo singular, pero que esté dirigido a construir, digamos, que dentro de ese gran público, dentro de esa gran esfera caótica, de ese gran cosmos de la red, poder construir una interlocución, ¿no? Que era una de las cosas también sobre las que hablamos, cómo construir una interlocución, cómo no ser un eco vacío que se desgasta en ese cosmos, ¿no? Cómo realmente poder generar este ir y venir de las ideas. Y por eso uno de los textos que me pareció importante que leyéramos fue el de Cristina Rivera Garza sobre escribir en soledad, del Twitter, ¿no? Realmente no recuerdo si fue ese el que leímos, porque mandé otros textos suplementarios. Sí, el de Twitter, sí, Sí, exacto. ese fue, ¿verdad? Sí, fue. Y cómo incluso en esos 140 caracteres que antes tenía el Twitter, me parece que ahora soporta más, ¿no? 280, el doble. Se vio obligado a elastizarse porque había una necesidad de enunciación. Sí. Entonces, pero cuando Cristina escribe esto, el Twitter tenía como este límite. Incluso ahí, lo que detecta ella y sobre lo que reflexiona de una manera tan brillante, incluso ahí es posible tener un proyecto, ¿no? Político, claro, que haga del lenguaje su herramienta de cuestionamiento, el lenguaje que tiene que ajustarse a 140 caracteres. Entonces, ella recoge algunos ejemplos en que me hizo pensar mucho en el Chavo del Ocho, no, sobre todo en el Chapulín Colorado, que es el que mezcla, creo que él es el que mezcla los refranes, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Que dice, a caballo regalado, te diré quién eres, digamos. Claro. Sí. Entonces, me hizo pensar en esa capacidad de hacer de la sintaxis esta tuerca, ¿no? Esta tenaza que va a torcerlo el lenguaje para cuestionar la lógica del mundo, que no todos cuestionamos, ¿no? Que la aceptamos los titulares como vienen, el resumen del mundo como vienen, las noticias,
consumimos resúmenes. Y de pronto Cristina Rivera Garza detecta estos tuiteros y tuiteras que en esos 140 caracteres y usando una de las herramientas más importantes, que es la sintaxis, porque la sintaxis es cómo organizamos nuestra interpretación del mundo. Entonces, usando eso, había todo un proyecto de cuestionamiento, pero además diario y constante de lo que era la sintaxis del mundo. Entonces, me pareció importante acercarnos a ese texto justamente para ver que no solo en una página web podemos construir de manera compleja, rica, ¿no? Esa cosmografía. Lo podemos hacer en Instagram, en Twitter, incluso en Facebook, ¿no? Podemos ir trabajando eso que necesitamos. Sí, a mí por eso, y particularmente Twitter me parece es mi red favorita, mi red social favorita, tiene muchas características particulares, pero lo principal de Twitter para mí es que se trabaja con el lenguaje y cada tweet, no es una cuestión que tienes que pensar mucho, resumir tu idea, elaborarla y pensarla como para tener el impacto que quieres que tenga, y hay cuentas interesantísimas. Pero tú también te acuerdas que hablabas, y esto me parece, me parece vital, porque ahora las formas de redes sociales, internet, páginas web nos enfrentan también a ciertas lógicas del lenguaje muy particulares, como la lógica de los memes, ¿no? Como la cierta lógica de como una frase que se repite, se viraliza y todo el mundo empieza a expresarse en la lógica del lenguaje de esa frase que salió de algún lugar y alguna particularidad, digamos, o muy mexicana, o muy española, ¿no? Y de repente estamos ahí todos metidos hablando de esa forma y expresando, ¿no? Como el ejemplo que dabas, que era como cuando, ¿no? Entonces, hay toda una mezcla, hay todas esas particularidades que se dan, y a mí, por ejemplo, el lenguaje de los memes me parece increíble. Yo creo que tiene una potencialidad poética muy fuerte, y hay cuentas que se dedican solo a hacer eso, ¿no? Y de una manera, además, con impacto muy político. Sí, sí, claro, vimos eso, lo vimos como un modo también de preguntarnos, porque claro, entre las talleristas hubo gente que viene pensando mucho en este tema de la democratización de los contenidos, preguntándose si es posible eso, si no es una falacia, ¿no? Si el hecho de viralizar es igualito a democracia, o si es un simulacro más de los muchos a los que la democracia nos tiene acostumbradas. Entonces, a partir de esa pregunta, entonces, a mí me pareció importante recordar, por ejemplo, que también está, Cristina Rivera Garza nos da una hebra para pensar en ello, que es la figura de Gertrude Stein, cuando, por ejemplo, Picasso la pinta, y Gertrude le dice, pero yo no me parezco en nada a este cuadro, ¿no? No soy ella. Y entonces el pintor le dice, tenés toda una vida para parecerte a ella, ¿no? Y esto que si lo simplificamos un montón parece como un gesto de posverdad, ¿no? Tengo esto que no soy yo y quiero ser yo, como dice el refrán gringo, fake it until make it, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que había en esa propuesta de tenés toda una vida para parecerte a esta propuesta artística, Gertrude lo entiende como que ahí estaba la verdad, no la verosimilitud. Hablamos mucho de la posverdad también, ¿no? Que sería la marca bestial de nuestro tiempo. Sí. Entonces, en la anécdota histórica de Gertrude Stein está más bien la propuesta de que si hay algo donde está la verdad en estos momentos de tanta incertidumbre, de tanto desconcierto, es en el arte, ¿no? Y que no tiene en realidad nada que ver con la verosimilitud,
no tiene que ver con eso, porque la verdad está más allá de estas Claro. representaciones inmediatas basadas en la apariencia, ¿no? En la apariencia del mundo, en la apariencia de las cosas o de las ideas. Entonces hablamos del dilema, que también lo plantea Gertrude Stein, que es que era responsabilidad de un artista, de una pensadora, ser contemporánea de su tiempo. Entonces, ¿qué significa eso para nosotras que intentamos crear nuestra participación en las redes, nuestros mundos, nuestras cosmografías hechas de Twitter, hechas de Instagram, de Facebook? ¿Qué significa ser contemporáneas de nuestro tiempo? Plegarnos al modelo de la posverdad, porque eso es lo que nos ha tocado, o cómo podemos hacer de esta crisis de la representación una oportunidad para ir hacia esa misma verdad que, por ejemplo, apuntó Gertrude Stein, ¿no? Allá en esa verdad cubista que le proponía el cuadro que la representaba de manera legítima, aunque no hubiera verosimilitud absoluta. Entonces, conversamos mucho, por ejemplo, de las fotografías, que es un elemento del que no podemos escapar para nuestros espacios virtuales, ¿no? Entonces, ¿cómo acercarnos a este tema de la fotografía en un mundo de gran simulacro, ¿no? Donde la imagen es también cómplice del fenómeno de la posverdad? Sí, 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 eso es eso, ¿no? Hacer un contenido, generar ruido también. Hay que analizar en dónde nos ubicamos. Oye, yo también estaba pensando mucho, por ejemplo, en que hemos hablado, y todo esto tiene que ver con generar contenido de manera creativa, con mostrar, con sacarnos hacia afuera. Y por último, estaba pensando yo en lo que hacemos las escritoras, ¿no? Cómo creamos contenido, y normalmente tenemos nuestro camino, nuestro objeto es el libro. Nos vaciamos en un libro que termina siendo un artefacto, que termina siendo un objeto. Y yo no sé, y quizás habría que comenzar a pensar en esto o no, ¿no? En no quiero acercarme a estos juicios que en algún momento dijeron con la virtualidad y con el internet, los libros se van a acabar, vamos a dejar de imprimir libros, porque yo no creo que eso sea real, pero sí creo que la virtualidad y el espacio, una página web, una página en Instagram, una página en Twitter, o sea, esas redes que estábamos hablando, son una especie de libros con otras características, ¿viste? Con una característica que puede estarse alimentando, por la primera, digo yo, que puede estarse alimentando ad eternum, digamos, mientras nosotros querramos, podemos seguir actualizando ese libro y mostrarlo. ¿A qué te parece un poco esa relación entre el libro y los espacios? Porque el libro también es un espacio una cosmografía propia nuestra que decidimos presentar, armar con las reglas del juego que nosotras decidimos plantear y eso, ¿no? Me encanta lo que estás diciendo, ¿no? Esta idea de un libro constantemente abierto, poroso, ¿no? Este libro además que de algún modo pone a operar esto de lo que hablábamos, de desapropiarnos, ¿no? Está la página en internet, está ahí como lo está un libro que ya se aleja de vos y que recorre su propio camino. Y quizás el correlato de tu página o de tu espacio venga a ser que al estar ahí de otra manera, ¿no? Haciendo otro tipo de interlocución con quien pueda visitar esa página, te puede generar también interpretaciones muy curiosas, muy distintas. Hablábamos de una de las talleristas presentó un proyecto hablando de libro abierto, libro intervenible por los demás, ¿no? Un libro intervenible realmente. Hubo dos proyectos que de algún modo jugaron
con esta idea de un libro constantemente abierto. Una de ellas era la de crear una página web que trabajaba con consignas como si fuera un taller de escritura, pero consignas muy pequeñas, muy precisas, que eran sacadas de los cuentos de las autoras que la página iba a trabajar, ¿no? Entonces sacaba de un cuento una consigna que tenía mucho que ver con ese cuento e invitaba a las visitantes a trabajar, a completar como esa historia que había sido, que se desgajaba de otra, ¿no? De un libro ya publicado, pero que al pasar a la red como reseña o como fragmento de ese libro, se vuelve como un rizoma, ¿no? Un gajo que fructifica de otra manera. Ese proyecto me gustó mucho, me parece que estaba pensado para estudiantes sobre todo, y es muy legítimo pensar en públicos concretos, ¿no? Lo que no impide, no te cierra a otras visitas, pero creo que es muy legítimo también y muy didáctico pensar como en este visitante ideal, ¿no? Creo que tenerlo en mente también le puede dar a tu espacio virtual una cosa compacta y muy linda. Y el otro proyecto que me encantó también jugaba con la piratería, ¿no? Que además es un fenómeno tan nuestro, tan latinoamericano y tan barroco en el sentido de que se sobrevive al enunciado legítimo y absoluto con copias, ¿no? La copia como este corazón del barroco. Me gustó mucho ese proyecto porque buscó un balance entre respetar los derechos de autor de un texto, pero también hacer como un happening de la piratería, hacer un gesto de piratería que permite, el proyecto de esa página buscaba realmente, me parece que partía justamente de la idea de qué es democracia en la red. ¿Es simplemente viralizar o tiene que ver con un proyecto de un compromiso mayor con, por ejemplo, hacer de los contenidos de conocimiento, de ciencia, de arte, así sea a pantallazo, hacer algo que realmente pueda llegar a muchos públicos, ¿no? Accesibilidad, ¿no? Sí, entonces ese proyecto es preciosísimo, ojalá que lo vean pronto ahí circulando. Sí, yo quisiera en realidad ver todos los proyectos Sí, circulando. sí. Ya como una de ellas dijo, te daría seguir ahorita mismo, yo les daría seguir ahorita a todos, fue fantástico. Así es. Sí, y creo que sí, esta capacidad de mostrar como libros, como universos que se pueden seguir alimentando y además que tienen la característica de... Y justo, mira, justo antes de empezar estábamos hablando de ese pudor cuando alguien te dice te estoy leyendo, ¿no? De lo que sentimos cuando nos dicen, ay, estoy leyendo tu libro y hay un pequeño pudor. En esta otra dimensión, pues estamos dispuestas a enfrentar esa interacción directa que puede ser pues que puede ser muy encaradora, ¿no? Al finalmente nos obliga a dar la cara y nos obliga a interactuar un poquito más dentro de, sí, cada persona que entra, lo que es lo que tú decías, y a mí me parece también importante asumir lo que entra en el mundo de las redes, etcétera, tiene que asumir que ya es un personaje dentro de esto público y dentro de esta plaza pública en la que estamos interactuando, ¿no? Quiero leer dos mensajitos que tenemos aquí en el Facebook de Lourdes Montero, Giovanna y Paola, mujeres maravillosas, permitiendo desde su escritura entrar a lo íntimo como posición política, son las escritoras góticas de nuestro tiempo. Gracias. Gracias. Gracias, Lourdes, por haberme metido a mí también, yo creo que Gio, pero gracias. Te mandamos un abrazo. Gracie Llanes dice qué interesante las ideas y proyectos que surgieron en el taller. Espero que lo puedan repetir para poder participar. Sí, son muy interesantes y ojalá y ojalá podamos verlos, como les decía, y los podamos replicar. Si en algún momento salen, yo creo que también dentro de este año los podemos replicar desde el programa, que sería súper
que sería muy lindo, ¿no? Si alguien más tiene una pregunta, háganla ahora. Yo tengo otra pregunta más para Gio, esperando de que nuestras amigas que nos están escuchando, quizás si quieren interactuar más contigo, lo puedan hacer. Ahora mira, y mira que estamos dialogando desde hace ya casi una hora. Y en muchos momentos del taller y mientras preparábamos el taller, yo te repetí lo importante que era para mí el diálogo y la conversación y construir colectivamente. Y yo me he dado cuenta también a lo largo de la realización y la ejecución del programa desde el año pasado y ahora que estamos trabajando con el podcast y con los talleres, sí, la vitalidad de la importancia de la conversación, sin necesidad, sin tener un guión. También me estoy obligando a conversar aquí contigo sin tener un guión, pese a que puedo estar muy nerviosa por lo público, que conocemos muy bien las dos, ese nerviosismo. Pero me parece importante, me parece vital poder hablar así y que estas charlas puedan estar además afuera, para construir y generar otras conversaciones desde lo íntimo, que ya decíamos, ¿no? Que lo íntimo no necesariamente tiene que ver con lo privado. Pero ¿qué tú piensas al respecto? Sobre el pudor, sobre todo, porque si estamos sí. conversando así, yo entiendo, por ejemplo, que si empezar a hacer algo que no está en nuestro campo absoluto de seguridad o de expertise, digamos, nos genera un reto un poco más grande y nos genera un nivel de ansiedad y entrar en una conversación también que quizás puede ser que tener un guión más abierto, un guión más libre o hablar de cosas que por lo general no nos permitimos, porque yo creo que es eso, que no nos permitimos a nosotras mismas empezar a las conversaciones más importantes, que suelen ser íntimas, ¿no? Sí, sí, sin duda. Como yo te comentaba al comienzo, cuando me invitaste a coordinar este taller, mi primera reacción fue de mucha resistencia, ¿no? Dije, yo aquí voy a ser la impostora number one dando este taller, porque no soy una experta ni en algoritmos, ni en a qué hora se debe postear algo, ¿no? Por ejemplo, en Twitter yo nunca, si tomáramos la temperatura de los likes como una variable, en Twitter yo creo que nunca paso de los 10 likes. Sí, es diferente el Twitter, ¿no? Tiene sus reglas, las reglas de juego. Entonces, o sea, tengo tantas limitaciones en mi comprensión digamos, de las diferentes temperaturas de las plataformas de Internet, que dije, ¿yo qué puedo dar aquí? Pero entonces me replanteé el desafío y dije, lo que estás vos diciendo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no conversar también de este aprendizaje que todas hemos venido haciendo, quienes hemos abierto una página o hemos posteado cosas, todas hemos venido haciendo, no estamos descubriendo la rueda. Sin embargo, poder detenerse y pensar en el fenómeno y considerarnos protagonistas del fenómeno es otra cosa, ¿no? A mí tu invitación me empujó a mirar, digamos, mi devenir en las redes. Yo les contaba el día en que me di cuenta que necesitaba abrir un blog, fue un día muy específico y les mostré el email que yo había mandado a mis amigos, ¿no? Fue como revisar un poco este sujeto cyborg en el que yo fui deviniendo. Quizás es una historia parecida a la de otros cyborg que están en internet, ¿no? Cómo fuimos deviniendo cyborgs y cómo ese cyborg tiene un corazón y un espíritu, ¿no? Como este nuevo sujeto que somos, en una cibernesis extrema, todavía tenemos este mundo de lo íntimo y de los afectos. Por ejemplo, y voy a hacer un salto ya que hablaste de cómo dialogar sin guión, ¿no? Volviendo al tema que planteabas del libro abierto, un
proyecto maravilloso que si no lo digo ahora probablemente me olvido luego, que era un proyecto que incluía cocina. Y yo les había mostrado entre las páginas que más me inspiran, la página de Elena Yau, que es una página que combina gastronomía y escritura, ¿no? Y también uno puede saber qué páginas están destinadas a generar un trabajo freelance como la mía, que busca también generarme un trabajo. Y que eso me parece muy legítimo, crear una página que sea tu lugar de trabajo. Fue una de las cosas de las que hablamos, que es una manera de intervenir también en la dictadura de la economía, ¿no? De romper esa totalización de una economía que solo es legítima si viene a través de un trabajo institucional, una academia, ¿no? Cómo nosotras también podemos construir este propio trabajo con una página, como mi página o la de Elena Yau, por ejemplo, que intentamos sistematizar nuestros talleres de escritura. Entonces hubo un proyecto que estaba enfocado en la cocina y generó mucho entusiasmo en el taller porque hablamos de la importancia de la cocina y de las recetas. Sería un libro de recetas, por ejemplo, sería el libro abierto ideal, ¿no? El libro abierto por Osa. Claro. Porque invita a la acción, invita a la creatividad. Aquí dice que le tengo que poner 2 cucharadas de vainilla, y qué tal si le pongo 3, ¿no? Y luego comentar, ¿no? Yo le puse 3 y salió esto. Claro, ¿no? Entonces, claro, el libro de cocina es, es uno de los libros más abiertos y transgeneracionales que hay. Entonces, este proyecto que lo comentamos tanto, también incluía una mirada al cambio climático, porque la cocina es una de las cosas más sensibles a las transformaciones del cambio climático, porque en la cocina ponemos en acción ostensivamente la cadena alimentaria, ¿no? Totalmente. Entonces fue muy bonito también esa idea de página. Mira, aquí justo nos acaba de entrar una pregunta más, o un comentario. Gracias a Alejandra Hornos, dice, gracias a cada uno en su estilo por permitir este acercamiento al tema de las plataformas que nos tienen sumergidos. Un acercamiento muy bueno, un acercamiento necesario, cada quien a su ritmo hace como puede, exactamente. Y creo que de eso se trata. Esto último que dijiste me parece muy importante, esto de pensar cómo estamos rompiendo los esquemas, cada una desde su espacio, esquemas capitalistas, esquemas racistas, esquemas machistas, metidas ahí en toda la vorágine del internet, de la globalización. Yo también estoy muy de acuerdo con esto de que sí nos tenemos que, pues que decía Ross en el taller, la verdad, estoy muy contenta con todas las personas que estuvieron, que se inscribieron y participaron, pero no, yo también vengo pensando hace muchísimo en realidad qué es la democracia, esto es realmente democracia y por qué defendemos tanto una cosa que creo yo que se ha alejado mucho de lo que pensamos o de la idealización de la democracia. Y en esto entra muy de manera como anillo al dedo el internet y los espacios en los que jugamos, ¿no? Entonces me parece fantástico cómo podemos romper con eso, con esas reglas del capitalismo salvaje que nos dice que si no tenemos un contrato en una oficina, no podemos sobrevivir y etcétera. Entonces, bueno, creo que ya estamos conversando 1 hora, Gio, mira, conversando sin guión 1 hora. Y te agradezco. Increíble. Y además, para mí siempre es un placer conversar contigo, ya sea en lo privado o aquí en la plaza de lo público. Y de la poética a la política y viceversa está para mantener esta conversación, así que yo las invito a todas y a todos también y a todos los que quieran participar del programa. Nos quedan 3 talleres maravillosos que también van a ser así, breves, muy prácticos. Van a tener un encuentro en vivo con las autoras que nos van a acompañar.
Las invito a escuchar el podcast, que el primer capítulo se llama Dinamitar las experiencias de la opresión, junto con Luciana Cadalla, doctora en filosofía, que ya está en las plataformas del Centro Cultural de España y La Paz, y a continuar con los 7 capítulos más que todavía vamos a tener. Yo estoy muy conmovida porque empezamos contigo el programa, yo creo, abrimos así con patada voladora. Muchísimas gracias. Yo quisiera también agradecer una vez más a Juan, a Denise por coordinar, por aguantarme, a Marta también. Son un equipo maravilloso, el del Centro Cultural España, y estoy muy agradecida. Y yo me despido, no sé si Juan tiene algo para agregar o Denise, o ya estamos, nos despedimos por esta y nos vemos en una próxima oportunidad. Yo. Muchas gracias, Paola, de verdad, gracias por animarme a salir del territorio donde siempre navego y exploro y buscar, ¿no?, otras formas de conversación. Gracias al Centro Cultural de España, realmente hermoso el proyecto. Me parece un lujo poder tener como esta serie de talleres, muy lindo. Y bueno, les deseo mucho éxito y gracias a Denise que nos ha organizado con los aspectos tecnológicos también. Sí, Denise, una capa, te mandamos un abrazo. Bueno, entonces muchas gracias, abrazo a todas y nos vemos en los siguientes talleres y podcasts y conversaciones al vivo.